Martes 23 de abril, Día Internacional del Libro. Yo, los martes, libro. Y si es 23 de abril, más y mejor, más libros, más libres. Mejor con un libro, aun a costa de un buen rato delante del televisor, viendo un buen programa como este. Leer es saber, conocer, entender, comprender, viajar en el tiempo, despertar al fin y abrir los ojos de par en par a la verdad y a la libertad a través del diálogo. Todo se resuelve hablando, no luchando. Esto es 10 esto es 10 Televisión. Hoy hablaremos de la guerra y del horror de la muerte de Israel y de Palestina, de una novela titulada La maldición de Jericó, que está precisamente ambientada, uno de sus 3 escenarios está precisamente en Cisjordania, del prolífico Luis Miguel Sánchez Tostado, de la Universidad de Jaén, que está también para eso, para mojarse hasta mancharse, y su plan de impulso al desarrollo territorial de la provincia que acaba de presentarse. Las cotizaciones del aceite de oliva se estabilizan mientras en Madrid, en IFEMA, se celebra el Salón del Gourmet, y a la Interprofesional se le ha ocurrido versionar el popular programa concurso El Precio Justo, bajo el título de Mucho por Poco. Pongan precio justo y luego pregúntenle al productor cuánto le queda. En medio anda el juego y el mayor rendimiento graso. Aunque ahora lo que se persiga en IFEMA, en Madrid, en este Salón del Gourmet, sea recuperar al consumidor perdido, plato a plato, receta a receta. Cocina con aceite de oliva, aún con estos precios, porque sale muy barato. La semana por delante, 10-1. Buenas noches. Están obligados a intentarlo, liderar la filosofía del cambio en la provincia, proponer, desafiar, provocar, estimular y a la postre conciliar. De eso se trata, siendo vanguardia del conocimiento. La Universidad de Jaén pretende trasladar uno por uno a los 97 municipios de la provincia su recién presentado Plan de Impulso al Desarrollo Territorial de la provincia. Nuevo rector, Nicolás Ruiz, nuevo equipo y nuevas herramientas teóricas que refuercen ese compromiso de la UJA con el territorio jiennense. El Vicerrectorado de Comunicación y Desarrollo Territorial auspicia este plan de impulso, 97 casos concretos, 97 presentaciones pendientes. Alberto del Real, Vicerrector de Comunicación y Desarrollo Territorial de la UJA, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Manuel. Pues encantado de estar aquí con vosotros. 1 de julio de 1993, decreto de creación de la Universidad de Jaén, más de 30 años de trayectoria, recuerda el rector Nicolás Ruiz, y el traje se ha quedado pequeño. Ya no solo basta la formación, la investigación y la difusión cultural, la UJA debe ser, subrayaba el rector, magnífico, una universidad con alma que lidere la transformación social y económica de los 97 municipios. Combatir el conformismo, menuda tarea. La verdad es que sí. Como bien has comentado, el traje se ha quedado pequeño, pero es que la Universidad de Jaén nació para tener este traje que ahora le damos definitivamente, de ser un instrumento, un agente de transformación social y un instrumento de desarrollo de la riqueza y del bienestar en el territorio. Y en ese sentido, bueno, pues como se ha dicho, pues, presentamos el viernes el primer plan de impulso al desarrollo territorial. Esto quiere decir que, y esto significa que la universidad antes no ha tenido un plan propio para esta labor. Ha tenido acciones puntuales, pero no ha tenido una labor estratégica institucional como ahora se realiza, pues, por el equipo de gobierno y a través del Vicerrectorado de Desarrollo Territorial. Un motor de cambio, en definitiva, con proyectos estratégicos como el CETEDEX, un centro futuro referente de la OTAN en seguridad con drones, antidrones y vehículos no tripulados en la frontera sur de Europa, en un mundo en guerra, Ucrania, Gaza y tantas otras. Por tanto, este proyecto que lideran distintas instituciones forma parte también consustancial de esta estrategia de universidad con alma,
que promueve este plan de impulso, vicerrector. Así es. Entre otras cuestiones y programas que incluye el plan de impulso al desarrollo territorial, está el de impulsar aquellos proyectos que son estratégicos para la provincia de Jaén. Entre ellos está el CTDES. El CTDES es un proyecto bueno, pues que han traído administraciones, pero donde la Universidad de Jaén se implica de una forma total. Creemos en él y como bueno, pues se ha comentado, y lo ha dicho nuestro rector y el equipo de gobierno, porque es el que lo impulsa definitivamente, el CTDES puede ser algo pequeño, dependiendo del impulso que le demos en la provincia, o puede ser algo muy potente, dependiendo de que nos lo creamos y de que participen todas las administraciones en la puesta en marcha y la implementación de este proyecto. Sí tengo que decir que al igual que bueno, pues, en otras provincias, el proyecto como el COLCE tiene el apoyo de todas las administraciones y así se ha dicho por el equipo de gobierno, pues también sería lo suyo y lo correcto que en la provincia de Jaén ese proyecto tenga el apoyo también de todas las administraciones. No se entendería que en una provincia todas las administraciones se pongan de acuerdo y que en la provincia de Jaén no lo estén, desde el punto de vista de apoyo, de impulso y de financiación. Eso requerirá evidentemente un cambio de mentalidad, porque para los unos, si no están los otros, de alguna manera se ha facilitado esta fase previa, la aceleración de esta fase previa, y los otros dicen que no han sido suficientemente informados para estar desde el primer momento en tiempo y forma. Es un tema también complejo, ¿no? El frentismo de la política jiennense. Sí, yo diría que es un lastre, ¿no?, para el desarrollo de esta provincia, y la Universidad de Jaén es una institución apartidista y en ese sentido, bueno, pues hace de pegamento entre las administraciones, media entre ellas y busca la unidad de los jiennenses, ¿no? A ese respecto tengo que decir bueno, que los jiennenses no somos ni más ni menos que otros, pero tampoco menos, ¿no? No podemos quedarnos en el menos y queremos pues igualdad de condiciones con los demás. El mismo apoyo y la misma posición de empuje que se dan en otros territorios, pues también lo buscamos aquí. Y nosotros hemos hecho todo lo que está en nuestra mano para que todas las administraciones estén en nuestros proyectos, en este y en todos los demás. Siempre buscamos esa unidad de acción de los jiennenses. Una catarsis que nos aproxime a saber renunciar a la vieja usanza, al confort de lo conocido y asumir retos ambiciosos, como convertir 14 modelos andaluces de explotación tradicional de olivar en Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, la candidatura de los paisajes del olivar de la Diputación de La Aguja, entre otras instituciones públicas de distintas provincias andaluzas, se tambalea en estos instantes, en pleno proceso aún, por las reticencias de olivareros que entienden que la protección cultural podría maniatarlos en retos de reconversión por venir. Sin ellos, vicerrector, no habría nada que hacer. El tema del proyecto de paisaje del olivar, que también es estratégico de la provincia de Jaén, bueno, pues tiene este inconveniente de que es un proyecto, es una candidatura, un expediente para declarar el paisaje del olivar Patrimonio de la Humanidad, Patrimonio Mundial, y sin embargo, una vez que el expediente está en la UNESCO, han surgido oposición por parte de agricultores. Hay que entender a todo el mundo, el miedo es libre en ese sentido, pero también hay que decir que el expediente no genera ninguna obligación añadida para las fincas que se incluyen en la candidatura y por tanto que no hay nada que temer, todo lo contrario. Las fincas que se incluyen en la candidatura van a tener las mismas obligaciones que tienen ahora mismo, actualmente. Y en todo caso, si se produjera la declaración del expediente mundial, tendrían las mismas obligaciones que ahora y las ventajas que les supone esa distinción honorífica internacional que hemos decidido en el plan de gestión proteger pues de modo positivo y que no tiene más remedio que ser protegida pues por las administraciones. O sea, que las administraciones son las que tienen que hacer que el olivar y las fincas que se incluyen en el paisaje del olivar sean rentables para los agricultores, para que ellos libremente decidan pues seguir
manteniendo el olivar, pues tal como lo hacían sus padres y sus abuelos. No hay aquí ningún tipo de doblez. ¿Qué ocurre? Pues que la universidad se incorpora ya en un momento pues casi final, porque el equipo de gobierno, pues cuando ha accedido a estas comisiones, pues ya estaba la candidatura prácticamente para mandársela a UNESCO, y ha habido durante 9 años pues muchos acontecimientos, y bueno, pues se arrastra una especie de malestar por parte de algunos agricultores de alguna zona concreta de Jaén, porque hay 14 zonas y los demás están tranquilos. Y bueno, pues hay que atenderlos, hay que explicarlos, hay que explicarles las cosas como son. Y el problema es que si se explica y las personas a veces pues te escuchan, pero a veces pueden no querer escucharte. Y claro, si les explicamos las ventajas de la candidatura a Patrimonio del Olivar, a Patrimonio de la Humanidad, perdón, Paisaje del Olivar a Patrimonio de la Humanidad, y te dicen que no, pues ¿por qué no? Y le dice, bueno, pero si tiene ventajas, si no tiene ningún inconveniente, ya, pero es que no, ¿por qué no? Pues ahí la verdad es que hay poco que hacer, ¿no? En ese sentido. Nos movemos por la racionalidad y bueno, pues esto tendrá el recorrido que quieran los agricultores. Esta candidatura nace para ser positiva para los agricultores. Ya. Nace para mantener el paisaje del olivar en la provincia de Jaén, que es la más beneficiosa, y para que si esto se mantiene a lo largo de los siglos, pues Jaén mantiene a lo largo de los siglos su hegemonía de producción mundial en aceite de oliva virgen extra. Sí, pero vamos a ver, yo soy un oleicultor, por ejemplo, de Porcuna o de Lopera, y tengo una finca de olivar tradicional, olivos, algunos centenarios de 3 pies. Pero pasado el tiempo puedo pensar que para sostener la productividad, por tanto la rentabilidad de mi finca, quiero convertir esta explotación, transformarla, por ejemplo, en olivar intensivo de un solo pie. Todos conocemos los modelos de protección, lo que es un BIP, un bien de interés cultural, la imposibilidad de modificaciones en viviendas, que se conoce muy bien en los pueblos de Jaén. ¿Esto sería algún tipo de merma para esa maniobrabilidad? ¿Usted puede decir alto y claro a esos oleicultores reticentes, no van a tener ningún problema para transformar su olivar? Lo que protege la candidatura al expediente que está en la UNESCO es el paisaje del olivar, sea cual sea, que es un medio privado y vivo, y por lo tanto, según vaya evolucionando con los tiempos y con la innovación de cada momento. No hay ninguna obligación añadida. Eso significa que si el agricultor no le es rentable, porque es un medio de vida, el paisaje que tiene o el olivar, y lo quiere arrancar, poner pistachos, placas solares, pues no hay nada que decir, porque no tienen ninguna obligación de mantenerlo. O sea, la protección no es coercitiva, es positiva y voluntaria. Y son las administraciones las que tendrán que, persuadir a los agricultores con sus ayudas y con sus subvenciones, si creen que deben hacerlo así, que le es rentable seguir manteniendo la producción oleícola. A mí me comentaban algún agricultor de la zona afectada, bueno, pero si al final nadie va a arrancar nada, es simplemente que lo quieren saber, ¿vale? Yo lo entiendo perfectamente. Uno tiene una finca privada y no tiene por qué entrar ninguna administración ni por ninguna declaración, bueno, pues verse afectada, ¿no? Pero si no tiene ninguna obligación añadida, pues no va a ser sancionado por nada. ¿Qué puede ocurrir? Pues lógicamente uno va a dejar de poder poner esa etiqueta adicional de que su producción oleícola proviene de patrimonio mundial o patrimonio de la humanidad, que seguramente puede suponer pues un incremento de precio, ¿no? Porque es un reconocimiento a un valor honorífico, un premio que se da, que se reconoce a ciertos paisajes del mundo que estarán en España y que estarían en Andalucía y una parte importante en la provincia de Jaén. O va a dejar de poder también ser sujeto activo de solicitar subvenciones o ayudas de las administraciones que tengan que ver con el mantenimiento de sus fincas, ¿no? Una discriminación positiva a favor.
Esto es lo único que perderían si se salen de la declaración una vez que se produjera. Antes de que se produzca no pierden nada porque no hay nada. Si se salen algunos, ocurre algo. Oiga, pues si estamos, no sé, 15.000 agricultores en Andalucía y se salen 100 no pasa nada, ¿no? Pero si se salen muchos más y el paisaje del olivar desaparece, pues claro, la declaración se cae porque no hay, el objeto de protección es el paisaje del olivar y por lo tanto el objeto desaparece, no hay nada ya que proteger en ese sentido. Entonces, el tema es que los agricultores, o al menos esa parte de los agricultores, no se cree ya esto, que no es que yo lo diga alto y claro, esto es que lo dice la comisión de impulso de la candidatura y por lo tanto aquella que tiene la obligación de impulsar y de establecer los criterios de gestión que definitivamente se van a determinar en la reunión del día 29 de abril, para que estén todavía mucho más claros, pero que ya en su momento, con la consulta que se hizo a la Junta de Andalucía y al Gobierno de España, se determinó que no hay ningún tipo de IBIC para las fincas que se introduce, no hay ningún tipo de inscripción de registro de ningún tipo en ningún momento para las fincas que forman parte de la candidatura. No hay nada, lo único que pueden tener es ventaja. ¿Qué se ha juntado aquí, si me permite? Pues el relevo generacional. Es verdad que hay agricultores, algunos que tienen más edad, pues que tienen miedo a perder pues, la seguridad que hasta ahora mismo disfrutaban. Siempre que viene algo nuevo, pues esto es humano, ¿no? Y el relevo generacional es un problema en el campo al cual quiere ayudar precisamente el expediente del olivar para mantener ese paisaje del olivar a lo largo del tiempo, que dentro de 12 siglos el olivar esté ahí. Como sea el olivar intensivo, de 3 pies, de 1, de medio, con más inventos digitales o innovación digital o menos, eso dependerá de cada momento, pero mientras sea paisaje del olivar, no hay nada que decir. Y si, como decía antes, si se sale alguien, pues no pasa nada, pierde esas ventajas que tiene, nada más. Ya. Confiemos en esa viabilidad, en que continúe el proceso, se ha superado ya una etapa y ya de expediente se habla de una candidatura formalmente y con el telón de fondo, el horizonte temporal puesto en el verano de 2025. Otro tema que parece sempiterno caballo de batalla de la Universidad de Jaén es la financiación. El consejero Gómez Villamandos hablaba de que se iba a mejorar, ¿no? Que se iba a solucionar ese problema. En principio hay mejor comunicación con este equipo, el nuevo equipo del rector Nicolás Ruiz, hay una comunicación más fluida, pero la misma insuficiencia financiera, vicerrector. El rector es un rector muy reivindicativo y defensor de los intereses de la UJA, sin ninguna duda. Y tengo que decir que el consejero Villamandos no se parece en nada al consejero Velasco. Villamandos ha sido rector, por lo tanto entiende mejor a los rectores que le solicitan pues, la financiación para sus universidades. Y hay que decir también que el consejero Velasco, que murió políticamente en las calles de Jaén, cuando intentó arrinconar a la Universidad de Jaén, aquel plan Velasco bueno, fue ya derogado pues, por un plan de financiación del consejero Villamandos, que conceptualmente es aceptable. No es para tirar cohetes, pero es aceptable. En ese sentido, la UJA consiguió introducir el rector pues, unas cláusulas de nivelación que nos compensaban la pérdida que tuvimos con el modelo Velasco. Y ahora, ¿qué ocurre? Pues que en el 2024 es el primer año que se aplica y tenemos que pelear pues, para que, y en eso estamos, en eso está nuestro rector, para que se cumpla pues, esos conceptos y ese modelo que ya es norma y es ley de la Comunidad de Andalucía. El compromiso con causas culturales y patrimoniales también forma parte del ADN de la Universidad de Jaén, como por ejemplo la oposición al tráfico rodado por el Parque de la Alameda, en la capital de la provincia. Lo hemos visto personalmente implicado en representación entiendo, de la universidad, pero también de forma individual. Esto es consustancial a la labor que hace una institución como la Universidad de Jaén, el análisis de la protección de bienes culturales como es el Parque de la Alameda, ¿no?
Sí, yo he acudido a título, bueno, de ciudadano, Personal, personal, solo personal. sí, por ahora sí, a protestas o en defensa de que la Alameda no se toca porque el patrimonio de la ciudad de Jaén, un parque que es del siglo XVI, que es de la época de la catedral y que, bueno, pues que tiene más de 400 años, donde han paseado generaciones y generaciones de jiennenses, pues no queremos que lo destrocen, no queremos que pongan una carretera por medio, ¿no? Hablando con un compañero, Juan Pedro Bellón, pues salió aquella frase de que poner una carretera en la Alameda para que pasen ambulancias, pero cuidado, que el centro va a tener una asistencia de personas de 45.000 personas, o sea que va a ser un tráfico continuo. Pues que poner una carretera en el Parque de la Alameda, partirlo por dos, es algo así como poner un McDonald's en la catedral, ¿no? Son dos barbaridades, es un modo de describirlo. Y en ese sentido, bueno, pues como en el plan de desarrollo, de impulso al desarrollo territorial, también está la función de defensa de aquellos proyectos que son estratégicos para la ciudad de Jaén y acabamos de presentarlo, ¿no? Ya lo habíamos aprobado, pero de presentarlo a la sociedad en prensa y en ese sentido yo creo que aquí los profesores de la universidad y la universidad pues tendremos algo que decir seguro. Pero valga el dicho de que como profesor, como catedrático de la universidad, como ciudadano de la ciudad de Jaén, no estamos dispuestos los ciudadanos a que el parque sea destrozado y lo vamos a proteger con todas nuestras fuerzas y con todos los medios que tenemos en una democracia. Catedrático de Filosofía del Derecho, vicerrector de Comunicación y Desarrollo Territorial de la UJA, Alberto del Real. Ya tienen plan, que les vaya bien, porque su suerte estará ligada indisolublemente a la nuestra, a la de la sociedad civil jiennense. Muchas gracias, buenas noches. Pues muchas gracias, Manuel, buenas noches y a tu disposición. Tengo que confesarles este 23 de abril que tengo el corazón roto. Supongo que como todos ustedes, como todos vosotros, asaltado cada día por imágenes desgarradoras de la guerra, del horror de la muerte, de los bombardeos, de los cuerpos desmembrados, descuartizados, sepultados en el cementerio de la Franja, de la Zanja de Gaza. Del 7 de octubre a esta parte, más de 35.000 civiles palestinos muertos, entre ellos más de 200 trabajadores humanitarios, infinidad de niños y niñas, las víctimas más inocentes, todas las víctimas son inocentes. Tú podrías estar allí, Javier Díaz Muriana, periodista, portavoz de la plataforma Jaén con Palestina. ¿Qué tal estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Digo, podrías estar allí, ¿no? Como cooperante o grabando un corto con israelíes y palestinos, como has hecho. Has estado una docena de veces por allí, ¿no? Sí, bueno, la primera vez que fui fue en 2012, fui a vivir allí un tiempo y a partir de ahí, pues bueno, por temas laborales y también por temas personales, pues he acudido casi cada año desde entonces, tanto a Cisjordania, Jerusalén, como a la propia Franja de Gaza. Entre ellos, bueno, como sabréis, pues grabamos un documental, Existir y Resistir, que se puede ver en Filming, que fue estrenado en el Festival de Cine Español de Málaga. ¿Qué se puede hacer? Porque uno se siente impotente, ¿no? Pero desde aquí, y formando parte de todos los círculos concéntricos que ahora mismo están adheridos a la plataforma de Jaén con Palestina, con esta situación de derechos humanos en Palestina y otros territorios árabes ocupados, uno accede, por ejemplo, a ese informe dramático, demoledor, de la relatora especial sobre la situación de derechos humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967 y lee, por ejemplo, el incalculable trauma colectivo se dejará sentir durante generaciones. No somos conscientes de la dimensión de este drama. No, efectivamente, no somos conscientes y no lo somos principalmente por una razón, y es porque
tanto nuestros líderes políticos como los propios medios de comunicación masivos intentan evitar que ese trauma colectivo nos alcance. Pero ese trauma colectivo ya no solo es un trauma colectivo en Palestina, que lo es, hay que recordar que llevamos más de 75 años de ocupación, de colonización, de segregación racial en un sistema de apartheid bien documentado, digamos que es el conflicto mejor documentado de la historia. Nunca más podremos decir que no lo supimos, lo sabemos, lo saben los que tienen que tomar las decisiones y aún así siguen protegiendo al agresor y culpabilizando a la víctima de todo lo que está ocurriendo, incluso ahora que se está cometiendo un genocidio que está siendo investigado por la Corte Internacional de Justicia. Efectivamente, la historia se repite, estamos viendo imágenes que nos recuerdan a lo que ocurrió precisamente con los campos de exterminio judíos, hambrunas, francotiradores que disparan a los palestinos que buscan ayuda humanitaria, que buscan simple harina para hacer pan para sus propios hijos. Y las imágenes que nos están llegando nos están dejando primero conmocionados y después de tanto tiempo, de tan largo sufrimiento, nos están dejando de alguna manera inmunes al dolor ajeno. Y eso es realmente peligroso. Y es peligroso, como tú decías, porque no solo impacta allí en una crisis recurrente de protección de los derechos humanos, porque es lo que está ocurriendo. Esto no es un desastre humanitario, no es una catástrofe natural, esto es hecho por la mano del hombre, concretamente por la mano de varios hombres, de Benjamin Netanyahu y sus ministros y militares, pero también con el apoyo de Occidente, con el apoyo de Biden especialmente, pero también de Alemania y también de muchos países, entre los que hay que mencionar a España, que ha enviado recientemente munición a alimentar esa guerra genocida de Israel en Gaza. Y esto nos va a repercutir no solo económicamente, que ya lo está haciendo, sino también pulverizando el sistema de protección del derecho internacional. Todas las normas internacionales habidas y por haber, toda la declaración de derechos humanos violada por Israel durante décadas sigue impune, y esto es un mensaje para aquellos estados que creen que pueden hacer lo que les plazca con total impunidad, y es que con los socios adecuados van a poder hacerlo, van a poder masacrar a la población, van a poder convertir una franja de tierra con 2 millones de personas en un auténtico campo de exterminio a ojos de todo el mundo, con todos los focos puestos y con total impunidad. Y esto es un mensaje muy peligroso que estamos mandando y evidentemente que nos va a repercutir a nosotros y a las futuras generaciones, a nuestros hijos, a nuestras hijas, un mundo en el que no prima la ley ni las leyes internacionales, sino la ley de la selva. El más fuerte es el que impone su ley y por lo tanto estamos viendo un nuevo episodio de barbarie en todo el mundo. Sin duda, porque se convierte en su conjunto, ese territorio, esos 2 millones de habitantes, en un objetivo militar. Es la abolición de facto de la distinción entre objetivos civiles y objetivos militares. La versión oficial prosionista, no obstante, matiza, medio provocación, entendiendo que todo el pueblo palestino se identifica y se asocia con Hamás. ¿Qué tendrías que decir para refutar esta tesis? Bueno, es como si todos los vascos fueran de ETA o como si todos los españoles fueran de Vox, ¿no? Por sentirse españoles, ¿no? No tiene sentido ninguno. Las sociedades son diversas, son ricas, lo estamos viendo aquí en España, y todas las sociedades en todo el mundo son diversas, ricas, piensan diferente y por lo tanto es surrealista y evidentemente interesado señalar la homogeneidad de un pensamiento político a toda una sociedad. Y aunque fuera así, a pesar de ser una falacia y una excusa barata para poder atacar a todo un pueblo, a pesar de que fuera así, estaríamos asumiendo que un Estado que se ha hecho marca por ser considerado el Estado, la única democracia en Oriente Medio, resulta que actúa por venganza y no conforme a las leyes internacionales que impone un sistema de segregación racial y de apartheid documentado por Naciones Unidas y denunciado por Human Rights Watch o Amnistía Internacional, y que por lo tanto se está saltando todas las leyes internacionales. Esto es inasumible, evidentemente.
Evidentemente, la Franja de Gaza, como en Cisjordania, como en el resto de Palestina, también en Jerusalén, va a haber votantes de izquierda, va a haber votantes de derecha y va a haber personas que simpaticen con Hamás y que simpaticen con Fatah y que simpaticen con el Frente Popular, como lo hay en Israel que simpatizan con el movimiento colono, con la extrema derecha y con el partido de Netanyahu o con el partido de la oposición. Es decir, no podemos asesinar masivamente y cometer un genocidio con esa excusa. No debemos de creérnoslo y evidentemente debemos de rechazar ese tipo de excusas. Aquí hay una guerra contra la humanidad, contra el sistema de valores que promueven las Naciones Unidas y especialmente Europa, que tienen que ver con las leyes internacionales, con la protección de los civiles, y aquí no se está atendiendo a ningún llamamiento de ningún tipo. Aquí está primando la ley del más fuerte y la impunidad. Y es por eso por lo que Israel sigue, más de 6 meses después, más de 200 días después, cometiendo un genocidio a ojo de todo el mundo, porque se cree impune y sabe que nadie va a imponerle ningún coste por esto. Le está saliendo totalmente gratis. Calificar la matanza indiscriminada de daño colateral ya es de por sí una atrocidad. También es poco comprensible el discurso de doble moral del gobierno de España, ¿no? Por una parte, la exigencia del reconocimiento de los dos estados, Israel y Palestina, y por otra parte, la preservación de la facturación de nuestra industria armamentística. Sí, efectivamente. Bueno, lo primero que hay que reconocer es que el gobierno de España y junto con otros gobiernos como el belga o el irlandés están teniendo una posición avanzada, una posición que tiene en cualquier caso que reconocerse, porque han sido capaces de enfrentar un discurso, una narrativa, en este caso la israelí, impuesta en todo el mundo y que ellos han sabido frenar. Pero un genocidio no se detiene con buenas palabras o no se detiene proclamando la paz, se detiene imponiendo sanciones, se detiene actuando con medidas concretas como puede ser el fin del comercio de armas. En noviembre España fue el país de la Unión Europea que más armas compró al Estado de Israel, y esto a pesar de que anunciaron que nunca más se iba a comerciar con armas con Israel. Por lo tanto, el gobierno mintió. El gobierno no está haciendo nada, no ha aprobado ni una sola medida concreta, cosa que contrasta con la posición frente a Rusia, y por lo tanto estamos viendo una hipocresía europea, una hipocresía también de nuestro gobierno, al que le exigimos, evidentemente, desde la plataforma Jaén con Palestina, primero, poner fin al comercio de armas. Esto es una obligación legal de los estados, esto también lo ha dicho el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Por favor, hay que ponerle fin al comercio de armas, hay que dejar de alimentar la industria de la guerra, la industria de la muerte a Israel. Y segundo, romper relaciones con Israel. Hay que romper esas relaciones por una cuestión de decencia. Un país democrático no puede colaborar, no puede tener en su país a alguien que simboliza, a alguien que representa un Estado que practica el genocidio, la colonización y que pulveriza el sistema de Naciones Unidas y los sistemas de derecho internacional. Por lo tanto, esta es la hipocresía, y evidentemente también tenemos en cuenta esta propuesta de los dos estados. El gobierno de España está impulsando esta medida, olvidándose de las medidas coercitivas que podrían detener el genocidio y centrándose en una receta del siglo XX para un problema del siglo XXI. El segundo estado, los dos estados, en el siglo pasado, hace 30 años después de Oslo, tenían sentido. Hoy en día es imposible crear un estado. Y la pregunta es, o sea, Pedro Sánchez va a proclamar un estado a la vez que financia militarmente a otro que está destruyendo esa posibilidad. Otra pregunta es, entonces, ¿qué vamos a hacer con esas empresas españolas que están haciendo caja con la ocupación? Y señalo una específica, CAF, la industria de ferrocarril vasca, que tiene además fábricas aquí en Jaén, está construyendo el tranvía que conecta las colonias en Jerusalén. Esto es ilegal, esto ha sido señalado por Naciones Unidas. ¿Qué va a hacer España cuando reconozca el Estado de Palestina? Va a prohibir que esa empresa concurse, que las empresas españolas participen en la colonización del territorio que ha participado. Es realmente una postura hipócrita, y pensamos, evidentemente, que esto de los dos estados tiene más que ver con una maniobra de distracción
hacia el público español que ha salido masivamente a las calles y que tiene muy clara su postura, y es que no quiere seguir teniendo relaciones con Israel y quiere que se imponga un embargo de armas y sanciones al gobierno sionista. Una operación bélica montada ya en clave guerra moderna, con drones, antidrones, lanzamisiles, escudos antimisiles, algo que quiera ser o no, aquí en esta tierra forma parte ya un poco del ABC del día a día, ¿no? Nos hemos familiarizado con ese tipo de conceptos a partir de la irrupción de ese proyecto de futuro, Tractor, dicen proyecto Tractor del CTDES. ¿Qué opinas sobre él? Bueno, desde la plataforma Gen con Palestina no tenemos una postura clara sobre este tema, pero yo creo personalmente, y esta es mi opinión personal como analista, que es una trampa, ¿no? Es una trampa para las ciudades y los pueblos de Andalucía que están asolados por el desempleo, por la falta de oportunidades. Nos dejan en una situación de desindustrialización, una situación de desconexión ferroviaria, de desconexión para la movilidad, para las oportunidades que otras tierras sí que han tenido históricamente y que siguen alimentando esas oportunidades. Hablamos de casi un pleno empleo en el norte, y aquí en el sur estamos viendo cómo mantenemos índices de subdesarrollo propios de países que están en conflicto. Si no podemos tener las tasas de desempleo que tenemos y los salarios tan bajos que tenemos, precisamente por esa industria. El hecho de que al final, creado esa atmósfera de necesidad, nos impongan una industria que tiene que ver con fabricar armas, fabricar al fin y al cabo la munición con la que se van a matar a civiles en otro sitio, en este caso en Palestina o en otro lugar, me parece una trampa. Me parece una trampa del desarrollo. Esto no es desarrollo. Esto es efectivamente una trampa para las personas que no pueden decir que no a llevar el pan a sus casas. Y yo creo que es el momento de reclamar una industria para la paz, una industria para la paz que tiene que ver con la solidaridad internacional, que tiene que ver con la diplomacia, que tiene que ver con las energías renovables, que tiene que ver con otro tipo de industria, y que no dejen no ser el estercolero de lo que nadie quiere en otros países, en otras regiones de España, en este caso aquí en Jaén. Me parece que es una trampa y que, bueno, pues tendremos que ver exactamente qué se va a fabricar, para qué se va a fabricar, qué usos se le van a dar y con qué tecnología se va a contar, pero evidentemente como plataforma de solidaridad con Palestina vamos a rechazar y vamos a movilizarnos en el caso de que industrias israelíes como Elbit System utilicen armas probadas en combate sobre civiles palestinos, sobre niños palestinos inocentes para desarrollar o para hacer innovaciones en la industria de la muerte aquí en Jaén. Eso está claro que tenemos que tener líneas rojas, es una cuestión de moral, una cuestión de decencia y de dignidad, y por lo tanto tenemos que tenerlo muy presente. 12.000, 13.000, 14.000 niños y niñas palestinos, palestinas, muertos ya. Para los que tenemos hijos, realmente las imágenes que nos llegan a diario no solo desgarran, sino que matan por dentro, van poco a poco haciéndonos entender que la muerte supera a la vida y que la muerte se impone, y ese es realmente quien impera. Es una quimera ahora mismo el alto al fuego permanente. No, para nada. De hecho, lo que es una quimera es que siga lloviendo bombas sobre Gaza 200 días después, de forma continuada, donde han arrasado absolutamente todo. No hay carreteras, no hay colegios, no hay mezquitas, no hay supermercados, la movilidad es prácticamente imposible. Lo único que escuchan los niños desde hace 6 meses enteros, día y noche, es el zumbido de los drones que pueden acabar con la vida de sus familias, con sus propias vidas. Hay más de 10.000 niños que tienen amputaciones porque han derrumbado sus casas y se han quedado atrapados y han podido sobrevivir. Personas que han sufrido amputaciones, que han perdido a toda su familia, sus casas, toda su vida, y de repente también han sido asesinados días después. Estamos viendo
la desaparición total, no solamente de la Franja de Gaza físicamente, sino de todo el sistema de valores. ¿Cómo podemos seguir colaborando con Israel? ¿Cómo podemos seguir alimentando esa industria armamentística? ¿Cómo podemos seguir manteniendo las subvenciones a las empresas israelíes? ¿Cómo pueden seguir concursando de todas las ventajas que supone estar virtualmente en Europa en los programas de cooperación, los programas de innovación, los programas de ayuda militar, de alimentación? Es realmente vergonzoso la postura de Europa, es realmente vergonzosa la postura de nuestras instituciones, y por eso precisamente en solidaridad con los palestinos, pero también en solidaridad con nuestros propios principios y nuestros propios valores, en defensa propia, tendríamos que establecer un boicot comercial, académico, cultural con Israel por todos los frentes. Y esto, evidentemente, empieza en casa. En casa, no colaborando, no solo con no comprando productos israelíes, sino también no comprando productos o servicios de aquellas empresas que hacen caja con la ocupación. Hablamos antes de CAF, pero también hablamos de Starbucks o de McDonald's. Podemos vivir sin una hamburguesa del McDonald's, podemos vivir sin Starbucks, pero no podemos vivir sin los palestinos. Si los palestinos desaparecen, entonces eso será una herida abierta en el mundo que algún día nos golpeará como un boomerang, y esto es realmente peligroso. Estamos sentando un precedente muy peligroso en el que un país con total impunidad puede hacer erosionar todo el sistema de valores, todo el sistema internacional, y borrar del mapa a todo un pueblo. Y yo creo que eso es algo que nos tendría que quitar el sueño y sobre todo que activarnos como sociedad. Un discurso que clama en el desierto en muchos foros, donde se intenta acallar esta denuncia, en cualquier caso una apelación necesaria a la reflexión para tomar partido hasta mancharse. Javier Díaz Muriana, portavoz de la plataforma Jaén con Palestina, muchas gracias, perseveremos, seguiremos en contacto. Muchas gracias a ti, Manuel. Un saludo. ...23 de abril, Día Internacional del Libro, la remembranza recurrente al óbito de Shakespeare o Cervantes, la literatura y la buena literatura, y también la otra, letras, novelas, ensayos, investigación histórica o mera ficción documentada, claro, siempre muy bien documentada, real, realista, como la vida misma, como un guión cinematográfico o de serie televisiva. Autor prolífico, criminólogo de formación, se dio a conocer al gran público como investigador divulgador de la huella de la guerrilla, de la represión franquista en nuestra tierra, de allí a hoy, de aquel tiempo a este, la vida de un escritor, de un novelista, ahora en estos días en plena promoción de su última obra, su última novela, La maldición de Jericó. La maldición de Jericó, un trepidante thriller sobre los manuscritos del Mar Muerto, finalista del Premio Ateneo de Sevilla 2023, de Almuzara Libros. Luis Miguel Sánchez Tostado, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, pues encantado de compartir este ratito con vosotros. Nos vamos a Jericó, a 1959, y nos vamos a Cisjordania, tan de actualidad, ¿no? por estar tan cercana y también afectada por ese drama que se vive en la Franja de Gaza. Pues sí, desgraciadamente es una tierra condenada a la guerra desde hace muchísimo tiempo. Y pues fíjate, desde 1947 que la ONU repartió el territorio, hasta ahora no han parado de guerrear y de matarse, ¿no? Es una pena, ¿no? Lo que estaba ocurriendo en esa tierra bendecida por Yahvé, ¿no? Es increíble, ¿no? Oye, en 1959 vamos a hablar de la novela La maldición de Jericó. Hay un descubrimiento, dice la presentación de tu obra, que amenaza con tambalear los cimientos del cristianismo. Ahí es nada. Sí, bueno, es una novela policíaca, ¿eh? Es del género policíaco. Y es un thriller histórico
cuya trama principal, bueno, en realidad son como dos novelas entrelazadas. Es una técnica narrativa muy de mi estilo, ¿no? Mm. En mis obras hago la técnica de flashback, ¿no? Con dos tiempos entrelazados que van saltando en el tiempo. Entonces, lo que está ocurriendo en Cisjordania en 1959 y lo que está ocurriendo en Inglaterra y en España en 2010. Y la novela arranca con un descubrimiento de unos arqueólogos de Jericó, occidentales, el personaje Peter Fortabat, que descubre un manuscrito insólito en una cueva desconocida de Qumran, en el desierto de Judea, donde aparecieron los manuscritos del Mar Muerto, con un perfil de Jesús completamente distinto al que nos vendieron en los evangelios canónicos y que esto de conocerse podría hacer tambalear los cimientos del cristianismo y a partir de aquí arranca toda una trama policíaca de persecuciones, tiroteo, asesinatos, conspiraciones, que llega incluso hasta 51 años después a España, donde los sicarios seguirán buscando el pergamino este y bueno, pasarán una cantidad de cosas tremendas, ¿no? Contrarreloj, y además llega a la misma final de esa mitificada ya en este país final de la Copa del Mundo de Fútbol. Sí, efectivamente, porque aquella noche famosa que España ganó el Mundial, cuando todo el mundo estaba en los bares o en su casa viendo el partido en las calles solitarias, en Madrid estaban pasando cosas muy importantes en una cámara acorazada del sótano del edificio Las Cariátides de Madrid, que es donde está el Instituto Cervantes ahora, ¿no? En la famosa Caja de las Letras. Ahí ocurrirán cosas importantes que obviamente pues no voy No va a a revelar en decir. esta entrevista, ¿no? Pero hay un niño también, Martín Amorós, que precisamente ya en ese escenario temporal, esa confluencia de dos tiempos, 51 años después, 2010, desde 1959, ya aquí en Madrid, aparece también cercano a ese sanador de palabras que es el hombre Simón, que intenta resucitar en la cámara acorazada del Instituto Cervantes. Bueno, esa es un episodio muy tierno y muy bonito de la novela, cuando un niño que está vestido de pirata y está mirando por el catalejo en la calle Barquillo, enfrente del, del edificio de las Cariátides, descubre cómo cada noche, a deshoras, un anciano un poco siniestro entra a ese edificio cada noche, ¿no? Y entonces lo descubre, al final lo conoce y resulta ser un sanador de palabras olvidadas con una historia tremenda, ¿no? Porque este hombre está intentando recuperar, darle una segunda oportunidad a palabras que el diccionario de la RAE eliminó, que ya estaban en desuso, e intentaba darle una segunda oportunidad y el niño le ayuda y se queda fascinado de lo que descubre en esa cámara acorazada. Y realmente es bellísima, son bellísimas las conversaciones entre ese niño inquieto, que será uno de los protagonistas, y Simón, y todo estará entroncado con la antigua historia de 1959 de Cisjordania. Sí. En el universo creativo de un escritor, hoy que celebramos el Día Mundial, el Día Internacional del Libro, la ficción surge a partir de modelos reales, ¿no? Y no sé en qué medida Martín Amorós se parece para un abuelo practicante devoto como Luis Miguel Sánchez Tostado a su nieto. Hombre, es que mi nieto es una fuente de inspiración para mí. Evidentemente sí, sí. Hombre, ya sería demasiado evidente ponerle su nombre y le he llamado Martín, que es su mejor amigo, ¿no? Pero sí, sí, hombre, mi nieto, solo tengo un nieto y actualmente es el centro de mi vida, ¿no? Y sí, sí, ya le he dedicado un par de obras a mi nieto. Y bueno, yo
Mira, fundamentalmente soy un ensayista. Lo que pasa es que últimamente estoy volcándome con la novela, que me parece un género dificilísimo. Y bueno, como es un reto, pues me está gustando el resultado. Pero siempre lo estoy basando en hechos reales. Y esta novela también está basada en hechos reales. El hecho real consiste en un escándalo. Un escándalo que se difundió, mira, en este libro, que me impactó cuando lo leí, El escándalo de los rollos del Mar Muerto, que fue un bestseller en los años 90 y que denunciaba el escándalo de una institución católica que acaparó el descubrimiento de los manuscritos del Mar Muerto y que no lo ofrecía a la comunidad científica y lo retuvo con un monopolio inaudito durante medio siglo, 50 años de acaparamiento, y convirtieron la rollería del Museo de Rockefeller, donde estaban estudiando los manuscritos del Mar Muerto, lo convirtieron en un búnker inaccesible para cualquier historiador que no fuera de ellos. Y crearon una comisión, un equipo internacional de estudio de los manuscritos del Mar Muerto, con 8 historiadores. Y resulta que de esos 8, 5 eran sacerdotes católicos, 2 seglares vinculados a la Iglesia, y solo uno, John Marco Allegro, un estadounidense, era un historiador independiente, y fue precisamente el que denunció ese acaparamiento, no tener prisa por divulgarlos, por acapararlos, desaparecer manuscritos. De hecho, el escándalo aumentó cuando el Vaticano, en 1955, cuando todavía estaban apareciendo en cuevas los manuscritos, se presentó allí y compró un lote de controvertidos pergaminos y se los llevó a la Santa Sede y todavía están allí, ¿no? Entonces, en torno a ese misterio, a ese oscurantismo, surge esta novela. Porque la convulsión se produce porque revela un perfil de Jesucristo muy distinto, ¿no?, al de los evangelios canónicos. Claro, mira, la chispa que enciende mi novela es una noticia de hace pocos años, en 2017, cuando historiadores, arqueólogos de la Universidad Hebrea de Jerusalén descubren una cueva desconocida, la cueva número 12, porque los manuscritos se encontraron en 11 cuevas, entre 1947 y 1956. Pero como digo, hace pocos años se descubre la cueva número 12, que no encontraron pergaminos, pero sí las ánforas de cerámica rotas donde estaban metidas, donde guardaban los pergaminos. Y además se encontraron herramientas de los años 50, lo cual demuestra que existen todavía pergaminos que desaparecieron, que no sabemos dónde están y que no se han hecho públicos. Entonces, puede haber, sin ninguna duda, intereses en que esos pergaminos no salgan a la luz nunca. De hecho, fue la École Biblique de Jerusalén y las autoridades de Jordania las que se lanzaron a la búsqueda de los pergaminos durante todos esos años. Y es curioso porque, fíjate lo importante que fue descubrir. Ten en cuenta que los manuscritos del Mar Muerto son el descubrimiento arqueológico más importante del siglo XX, porque tienen 1000 años más antiguos, son 1000 años más antiguos que la Biblia hebrea más antigua que había, ¿no? Es decir, el Tanaj, el Códice de Alepo, que es del siglo X, del 930. Bueno, pues estos son 1000 años anteriores y son fundamentales para el estudio del cristianismo primitivo y del judaísmo rabínico, ¿no? Entonces, cuando se dieron cuenta que algunos, fíjate qué importante es esto, cuando se dieron cuenta de que algunos de los manuscritos se hablaba, ya aparecían hablando del bautismo, del Espíritu Santo, de la Santa Cena, en fin, del perdón, de la confesión, de la resurrección, del desvinculamiento de la riqueza material,
del sacrificio y la muerte del maestro, del justo. Es decir, había una sospechosa coincidencia con los evangelios canónicos que son 2 o 3 siglos posteriores. Entonces surgió la teoría de que o bien Jesús y Juan el Evangelista formaron parte de la secta de los esenios o de los fariseos que pudieron escribirlo, que se le atribuye a los esenios, pero tampoco está muy claro, o bien los evangelistas se inspiraron en estos manuscritos para algunas de las doctrinas que difundieron siglos después. Entonces, bueno, la Iglesia lo niega todo esto, dice que es casualidad que 2 grupos tengan las mismas ideas en el mismo sitio. Es extraño, esto no es verosímil para muchos historiadores, con lo cual muchos opinan que la Iglesia se puso nerviosa porque se rompía con la originalidad del cristianismo como una doctrina nueva. No, esto no es nuevo. Muchas de las cosas que se dicen en los evangelios canónicos ya se habían escrito 2 siglos antes o 3 siglos antes. Una doble trama confluyente en 2 tiempos distintos, con medio siglo de por medio y 3 grandes escenarios en Cisjordania, en Reino Unido y en España. Una paisana que conocemos y respetamos todos, como Fanny Rubio ha dicho de esta obra, que es un libro documentado, erudito, reflexivo, ameno, minucioso, atrevido y paradójico. Y lo ha hecho, como todos los temas que maneja, muy bien, porque conoce muchas cosas. El autor ha puesto la mano en muchos fuegos y ha ordenado muchos caos. ¿Te sientes pleno? Quiero decir, en tu carrera como escritor, es un tema muy recurrente en esta jornada. ¿Has llegado al objetivo que te propusiste cuando compatibilizabas esta labor de investigador, historicista, de escritor con tu trabajo en el día a día? ¿Se puede vivir desde Jaén escribiendo? Bueno, vivir de la literatura ni en Jaén ni en ningún sitio, porque solamente un 3% de los escritores pueden vivir de sus ventas, porque piensa que de la cadena editorial donde tanta gente vive de nuestros trabajos, el autor es el que menos percibe entre un 8 y un 10% y de ahí te quitan para Hacienda. Entonces, para vivir de la literatura tendrías que hacer unas tiradas enormes de 30.000 ejemplares todos los años para poder vivir de esto, y eso solamente es un 2 o un 3% según el Ministerio de Cultura los autores que pueden alcanzar esas cifras, ¿no? Pero hombre, ayuda económicamente, pero ya está. No hay que tomárselo como un objetivo económico, sino como un objetivo de realización, de aprendizaje, y sobre todo de eterno aprendizaje. Mira, yo con esta novela estoy muy satisfecho porque resulta que, bueno, si digo que es mi mejor novela, a lo mejor caigo en el hábito de que siempre nuestro último hijo es el más guapo, ¿no? Pero yo estoy muy satisfecho porque fíjate que ha sido finalista de un prestigioso premio, como tú has dicho, que es el Premio Ateneo de Sevilla, y en el 6º Premio Policía Nacional de Novela. Y no es fácil, ¿eh? No es fácil llegar a la final de estos premios porque tienen un nivel altísimo, un nivel internacional muy alto, ¿no? Y además es mi obra número 60, con lo cual es una cifra redonda que bueno. Y sí, yo he dedicado muchos años de mi vida a arrojar luz sobre parcelas históricas desconocidas en Jaén, en la provincia de Jaén, con masonería, los maquis, la transición, los crímenes sin resolver, la guerra civil, etcétera. Pero desde hace unos 7, 8 años, ya todos mis libros, ya sean novelas o ensayos, tienen un interés general. Sigo haciendo guiños a Jaén, porque es mi tierra y la quiero mucho, pero ya las temáticas son de índole nacional o internacional.
escritor prolífico y además con una capacidad permanente de innovar en las temáticas y en buscar esos complementos. Ya seducido claramente por el mundo del cine, persigue, estoy convencido, que un nuevo guión suyo llegue a la gran pantalla. De todo ello seguiremos hablando y ha sido un placer tomar este botón de muestra este 23 de abril de la producción literaria en nuestra tierra. Muchas gracias, Luis Miguel Sánchez Tostado, y hasta muy pronto. Nada, gracias a vosotros. Un abrazo grande. El precio de los aceites de oliva ha subido de media un 180% en España desde 2022, según datos del Instituto Nacional de Estadística. Por contra, se estima que el consumo en las dos últimas campañas se reducirá en torno al 30%. Aceites de Oliva de España, es decir, la Interprofesional, ha transformado su stand en el Salón del Gourmet de Madrid en un plató de televisión en el que los visitantes tienen que adivinar el precio justo del aceite de oliva empleado en recetas emblemáticas de la gastronomía española. Una iniciativa con la que se muestra que el coste de los aceites de oliva usados en cada plato es mucho menor de lo que cree la mayoría. La iniciativa tiene un claro destinatario, el consumidor, que se ha alejado últimamente del producto por el aumento de los precios, mucho por poco. Una versión actualizada e interesada del televisivo El Precio Justo. Un show muy oportuno. Teresa Pérez, Madrid, FEMA, gerente de la Interprofesional del aceite de oliva español. Buenas noches. Muy buenas noches, saludos desde el Salón Gourmet, donde en esta edición estamos, como bien decías, con este concurso Mucho por Poco, en el que queremos que los consumidores reflexionen en cuánto cuesta realmente la cantidad que utilizan para la preparación de cada plato, que vean que el impacto económico es mínimo y que el valor que aporta el producto es máximo. Con lo cual os invitamos a que nos visitéis hasta el próximo jueves aquí en el Salón Gourmet. Muchas gracias, Teresa Pérez, desde el Salón del Gourmet. El Precio Justo, Mucho por Poco. Ahí lo tienen, un concurso televisivo versionado para hablar de nuestro oro verde. 23 de abril, Día Internacional del Libro, lo decía al principio yo, los martes libro, y si son 23 de abril como hoy, multiplicado por 4. 4 historias, 4 contactos vía Zoom, en 10 televisión. La próxima semana más y mejor. Adiós.